Hola, les doy la bienvenida a un nuevo tiempo de estudio bíblico. Seguimos en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y seguimos en los libros históricos. El día de hoy comentaremos y estudiaremos el primer libro de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue un profeta, Samuel también fue un sacerdote y también fue un juez de Israel. Y junto con él, personajes como Elí, quien era el sacerdote que le antecedía, personajes como Saúl, primer rey en Israel, y personajes como David, con el gran episodio y esta gran proeza de derribar al gigante, nos van a presentar este primer libro de Samuel, que es el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, pero en esta primera parte veremos solo el primer libro de Samuel. Así es que los invito a que nos adentremos en el estudio panorámico del primer libro de Samuel. Estudio bíblico número 9, primer libro de Samuel. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de primer libro de Samuel. Cristo en el libro de primera de Samuel. Y resumen del estudio. Información general del libro. Samuel es hijo de Ana, un hombre dedicado al Señor. Recordemos que Ana anhelaba tener un hijo y cuando Dios escuchó su oración y su clamor, le responde a través de un hijo cuyo nombre es Samuel. Y Samuel precisamente significa Dios escucha o Dios oye. Y Samuel se transformaría en sacerdote, en profeta y también en el último juez de Israel. El libro nos presenta a Elí, al sacerdote Elí y sus hijos, pero lamentablemente en la etapa en que ellos son desechados por parte de Jehová. Su liviandad, su lejanía, su falta de temor a Jehová le pasarían la cuenta tanto a Elí y a sus hijos. Emerge en ese entonces la figura de Samuel, que él crece bajo los cuidados también y la dirección de Elí, y encontramos ese hermoso llamamiento en primera de Samuel, capítulo 3, cuando se señala este llamamiento y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Este primer libro del profeta Samuel nos muestra la transición del gobierno de los jueces hacia la monarquía de Israel. Y dentro de esta nueva forma de gobierno pasamos de una teocracia donde el gobierno era de Dios y él levantaba a los jueces, hacia un gobierno donde el pueblo también pidió un rey. Y Saúl se transformaría en ese primer rey de Israel. Dice primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En este libro también vemos la misericordia, la soberanía de Dios, y en un constante de los libros que hasta ahora hemos revisado del Antiguo Testamento es el constante llamado de Dios a la obediencia. Aporte a la teología. Vemos el ministerio del profeta Samuel en el inicio de la monarquía en Israel. Esta demanda del pueblo para tener un rey como lo tenían las naciones vecinas. Quizá la motivación no era la correcta, porque ellos querían saber y sentir lo que era tener un rey. Nos muestra la vida de Saúl como rey de Israel, y esto a su vez nos va a mostrar la vida de este rey de buena estatura, de buena presencia en lo físico, pero que también dentro de su corazón había esa falta de devoción, esa falta de comunión con Dios, y cómo eso en algún momento le iba también traer consecuencias no muy buenas. Él parte bien el reinado, y veremos que en el desarrollo de los acontecimientos su término no va a ser el de los mejores. También como aporte a la teología, la gran proeza de David, el hijo de Isaí de Belén, y su relación también con el rey Saúl. Vemos esta gran proeza de David derribando al gigante Goliat, y todo lo que a partir de este acontecimiento habría de sucederle en su relación con el rey. A partir de este primer libro del profeta Samuel vemos también el inicio del pacto davídico, o también el pacto de Jehová con David. Bosquejo del primer libro de Samuel. Primera parte: Samuel, el último juez de Israel, capítulos del 1 al 7. Se observa la primera transición del liderazgo nacional. Por una parte, Elí, pasando a Samuel en el liderazgo, y luego en la magistratura o el mandato de Samuel como juez de Israel. Segunda parte: Saúl, el primer rey o el primer monarca, capítulos 8 al 31. Observamos la segunda transición del liderazgo nacional de Samuel hacia Saúl, y vemos el reinado del rey Saúl con lo que podemos observar, tanto aciertos pero también errores. La tercera transición del liderazgo nacional, cuando Saúl es desechado y David es ungido. ¿Cómo podríamos ver a Cristo en el primer libro de Samuel? Sin duda que en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, en la oración de Ana, quien era la madre de Samuel, nos anticipa a un futuro rey ungido por Dios. Este ungido, llamado también el Mesías, cumpliría la promesa de Dios de establecer el trono de David por siempre. Dice así: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. El Salmo 2, que se titula también El reino del ungido de Jehová, nos da otra relación con este punto. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Una declaración de poder honrar al Hijo, esto es honrar a Jesús, honrar y tener una comunión, una relación también con Él, porque Él un día también regresará por nosotros, y la idea también es poder, Él vendrá también como juez, como rey, como juez también sobre las naciones. Otra relación que podríamos establecer y poder ver a través de esto, Cristo, ver la persona de Cristo, es que a partir del rey David, vemos que Jesucristo saldría también de esta línea, de esta simiente, y es hermoso pensar que desde la misma tierra donde David estaba, que era Belén, desde esa misma tierra vendría a nacer el Salvador del mundo, nuestro Mesías, Señor Jesucristo. Resumen del estudio. El libro nos muestra la vida de hombres como nosotros, como Elí, Samuel, Saúl y David, y cada una de las situaciones que ellos fueron viviendo, de los errores que cometieron y de las cosas buenas también que vivieron. Transición de la teocracia de los jueces hacia la monarquía, con el primer rey de Israel, el rey Saúl, de la tribu de Benjamín. La proeza de David contra Goliat, inicio del pacto de Dios con David y ungimiento de David como próximo rey en Israel. Referencias bibliográficas. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, W. Nelson, Editorial Caribe, 1998. La Biblia en diversas revisiones. Estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el primer libro de Samuel, un libro de historia, un libro que nos cuenta los aconteceres en Israel luego de la época de los jueces, y ver, Señor, que el pueblo de alguna u otra forma se aleja de la teocracia del gobierno tuyo, oh Dios, pues pide tener un rey como las demás naciones. Y vemos, Señor, que tú lo permitiste, pero también permitiste que todo lo que se viviera allí pudiera también traer una enseñanza al pueblo. Por una parte vemos la figura del profeta Samuel, un hombre conforme también a tu corazón, que tú utilizaste, que tú lo guiaste en todo momento, y él también pudo hacer lo mismo con Saúl, con David. Pero Señor, también tú que conoces el corazón de los hombres, nos muestras, Señor, a un rey Saúl que muchas veces su corazón estaba lejos de ti, Señor, en sus decisiones, en el no obedecerte. Y vemos por otra parte a un joven pastor de ovejas que es ungido rey, para sorpresa de muchos, pero ese joven pastor sería también quien derribaría al gigante, porque creía en un Dios todopoderoso, porque creyó en que tú le darías la victoria, Señor. Pero también a través de este joven pastor veríamos, Señor, el inicio de un pacto tuyo con él. Y gracias, Señor, porque es a partir de la línea del rey David donde vendría, Señor, también el Mesías, el ungido, el rey de reyes, Señor de señores, y ese rey para siempre, un reinado eterno. Ese es Jesucristo, y te agradecemos por poder ver en la historia del primer libro de Samuel, ver cómo, Señor, podemos obedecerte, cómo podemos, Señor, ser guiados también por tu palabra, y entender que cada acción de nosotros tendrá una consecuencia siempre. Y en este caso, a lo mejor como el rey Saúl, Señor, tu presencia estuvo con él, pero también cuando ya vino la desobediencia, cuando su corazón se apartó de ti,
tú también, y tu presencia se apartó de él. Y queremos, Señor, que en nuestra vida tu presencia no se aparte de nosotros. Queremos tenerte siempre a ti, oh Dios, obedecer tu voz, tal cual, Señor, hubo hombres que te obedecieron. Y gracias, Señor, porque nos permites ver en el desarrollo de la historia de Israel cómo tú igual estabas en control de todas las cosas, Señor, que allí ocurrieron. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El primer libro de Samuel nos muestra la vida también del rey Saúl, este primer monarca. Y vemos también que más allá que los holocaustos, que los sacrificios que en ese tiempo se rendían, ya comenzaba a verse que no bastaba hacer las cosas por hacerlas, porque había que cumplir con un rito, sino que lo más importante, ya se comenzaba a ver una vez más la importancia de la obediencia a Dios, la obediencia a Jehová. Y esto va a ser una de las temáticas principales que se van a desarrollar en el primer libro de Samuel. Vemos a un rey Saúl que desobedece, que es desechado, que es atormentado, que después se expresa de la envidia hacia David, pero vemos también que la presencia de Jehová se fue de él, y él, que partió muy bien como monarca en Israel, no terminó bien sus días. Para nosotros también queda una lección: no solo tenemos que empezar bien, tenemos que mantenernos bien y terminar bien, eso con la ayuda de nuestro Dios, pues solamente tomados del día a día podemos vivir una vida conforme a lo que Él nos manda. El libro de Primera de Samuel también nos muestra la gran proeza de David matando a Goliat, y el inicio también de lo que iba a ser su ungimiento como rey en Israel. El poder escapar, poder huir a lo mejor del rey Saúl, pero saber que la presencia de Jehová estaba con él. Nos encontraremos en un próximo capítulo de Estudio Bíblico.